Cumplió años el pastor Castellanos, nuestro pastor, y qué felicidad poder celebrar con él. Quiero pedirle el favor que le ponga atención a este video, está muy bien hecho, pilas. Celebramos la vida del hombre que creyó en el sueño de Dios. Con un corazón humilde, entregado completamente a la voluntad del Señor, eres un líder perseverante, un padre para las multitudes, un ejemplo de fe que no se rinde ante las adversidades. Levantaste a muchos de nosotros cuando estábamos a punto de rendirnos. Nos escuchaste con paciencia, aún después de largas jornadas. Nos enseñaste que un discípulo puede cambiar su familia y que una familia puede cambiar naciones. Tu vida es una semilla que sigue dando fruto en generaciones. También te hemos visto como ese esposo fiel, un hombre que honra y ama a su esposa. Tu vida está llena de gozo. Eres una antorcha que sigue encendiendo corazones alrededor del mundo. Las enseñanzas que hoy recibimos de ti, primero las viviste e impartiste en tu hogar, pastor. Has llevado a millones a tener un encuentro real con Cristo. Nos has enseñado a caminar en la fe, soñar y creer en lo imposible. Tu legado es una bendición para tu familia y cada uno de nosotros. Ver tu vida es reconocer que tu primer ministerio siempre ha sido tu familia. Gracias por enseñarnos lo que es un verdadero hogar fundado en Jesús. Gracias por motivarnos a ir profundamente en la palabra de Dios, por enseñarnos que el gozo es aquel que permanece sin importar las circunstancias. Eres reflejo de una comunión íntima con el Espíritu Santo y una vida rendida a los pies de Cristo. Gracias por abrirnos camino para avanzar. Tu ejemplo como esposo y padre son inspiración para que muchos hogares tengan a Dios como el centro. Gracias por cubrirnos en oración cada día. Tu familia es testigo del hombre íntegro que eres. No solo con nosotros, sino cada día en tu casa, Pastor César. Gracias por ser un padre espiritual para todos nosotros. Por mostrarnos que el liderazgo es servicio, entrega, amor y compasión. Y por enseñarnos que todo se conquista primero en la oración. Oramos que Dios renueve tus fuerzas a diario. Que su presencia te acompañe como siempre, que tu familia sea rodeada de gracia y que los años que vienen sean aún mayores que los que han pasado. Pastor César Castellanos, tu vida es un regalo de Dios para nosotros. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bendición! Me acompañan a hacer una oración por el pastor César. Colóquese un momentico en pie delante del Señor. Padre, queremos colocar hoy a nuestro pastor César Castellanos delante de ti. Queremos pedirte, Señor, que tú lo bendigas, que le des cada día más sabiduría, que la gracia y el favor tuyo, Señor, estén siempre siguiendo sus vidas. Hoy le bendecimos con salud, le bendecimos con fuerzas. Dale las fuerzas del búfalo. Tu palabra dice que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Hoy bendecimos la vida de nuestro pastor, Señor, en todos sus viajes. Guárdalo y protégelo. Coloca un cerco de protección alrededor de él, alrededor de la pastora Maclaudia, alrededor de sus hijas, de su hijo Matías, de sus nietos, Señor. Bendícelo abundantemente. Es un hombre tremendo de Dios. Ha sido padre espiritual, ha sido guía, líder y pastor.
Bendícelos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento. Vamos a ir a la palabra de Dios. Salmo 37, versículo 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios: pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Un día todos los malvados serán destruidos, pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra. Amén y amén. Coloque su manito en el corazón, vamos a orar, dígale conmigo: Señor Jesús, quiero colocar mi vida delante de ti. Quiero pedirte que hoy hables a mi corazón, que el Espíritu Santo hoy traiga revelación de la palabra, que confronte áreas de mi corazón que no están correctas, reacciones que tengo que no corresponden al Espíritu de Dios. No quiero seguir, Señor, llevando un fruto de carne, sino el fruto del Espíritu. Que haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio y fe. Por favor, Espíritu Santo, hazme entender la palabra, que yo la guarde y que la aplique en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tal vez podemos estar en acuerdo de que la maldad en todas sus formas debería ser castigada. Y muchas veces anhelamos que todo el peso de la justicia caiga sobre los malos. Las personas que asesinan, los violentos, los narcotraficantes, aquellos que violan, que roban, aquellas personas aún que nos hacen daño y nos calumnian. Y cuando son castigados, entonces pensamos, realmente hay justicia. Ahora, la pregunta es: ¿cómo reaccionamos cuando alguien o a nosotros mismos nos castigan por hacer lo bueno? ¿Cuál es la reacción que tenemos? Si se dice que el mal debe ser castigado y que sea exaltado las personas que hacen lo bueno, en una sociedad donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, ¿cómo actuar cuando estamos enfrentando los tiempos difíciles? ¿Cómo actuar cuando estamos viviendo en condiciones que no son las mejores? Y por eso esta enseñanza se llama ¿Cómo enfrentar tiempos difíciles? ¿Cómo se llama la enseñanza? Hoy vamos a aprender de un hombre que enfrentó muchos tiempos difíciles. Génesis capítulo 37, versículo 5 en adelante. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén y amén. Acá la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de un hombre llamado José, José el soñador. José tiene dos sueños. Primer sueño que tiene José, que le dice a sus hermanos: 12 espigas, él está en el centro, y las espigas que están alrededor, que representaban sus hermanos, se doblan delante de él. Después tiene otro sueño. El sueño está el sol, la luna, las estrellas,
y él está en el medio y todos se doblan delante de él, y se lo contó a sus hermanos y se lo contó a sus papás, y me muestra la vida de un hombre que Dios le da propósito, un joven que tenía claridad en la palabra de Dios, claridad en el sueño de Dios, que pensaba y tomaba los planes de Dios en serio, pero que llegaron sus hermanos a odiarle y sus padres dudaban de él. Un día el papá lo envía a ver cómo están sus hermanos. Estaban pastoreando unas ovejas en el campo y lo manda a que vea cómo están sus hermanos. Y cuando él va llegando, dice Génesis 37:19, y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos sobre él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y me impacta porque cuando él va llegando lo quieren matar. Entiéndame esto, que cuando hay sueños de Dios, promesas de Dios, palabras de Dios, usted encontrará que hay un mundo espiritual que quiere matar esas promesas, que quiere que esas promesas no se cumplan en su vida, no las vea usted. A él entonces lo tiran, no lo matan inmediatamente, pero lo tiran en una cisterna, un pozo que estaba seco, dice, sin agua. Y muchas veces en medio de lo que vamos viviendo, parece que los planes de Dios se nos secan, que las promesas de Dios se secan, que como que no vemos que eso que Dios ha prometido realmente lo vamos a disfrutar. Y hoy vamos a ver principios que podemos aplicar en nuestras vidas cuando vemos que eso sucede, cuando vemos circunstancias adversas, que no estamos viendo el resultado. La Biblia dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Déjenme ese texto un momentico. Dice: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántos aman a Dios? Levante la mano. ¿Qué son todas las cosas? Cuando habla de todas las cosas, habla de lo bueno y de lo ¿qué? Y de lo malo. Y parece que eso no lo tenemos claro en nuestro entendimiento. Lo bueno y lo malo dice que ayuda para bien a los que aman al Señor, a los que viven conforme a un propósito, tienen las promesas de Dios, tienen los planes de Dios. José era un joven lleno de planes de Dios, había las promesas de Dios. Y no sé si usted conoce la historia de José. Él está metido en esa cisterna. Entonces uno de sus hermanos le dice: no lo dejemos allí. Venía una caravana de madianitas que vendían esclavos, y entonces se lo ofrecen y lo compran, esa caravana de madianitas, y entonces a José lo venden como a un esclavo, y esa caravana va hacia Egipto, y entonces llega a Egipto como un esclavo. Allí lo venden a un funcionario del rey llamado Potifar, era el jefe de la guardia del rey, y entonces se convierte en uno de los esclavos de su casa. Y en la casa suceden cosas feas, no lo mejor. La esposa de Potifar lo trata de seducir, él sale huyendo, entonces ella lo acusa, lo meten a la cárcel. Y uno dice: ¿cómo puede obrar para bien lo que vivió este hombre? ¿Cómo puede tener sentido que, siendo un hijo que se portaba bien, que hacía lo correcto, es vendido como esclavo por sus propios hermanos? O ser sacado de su país y llevado como esclavo a una tierra lejana, Egipto. O haber sido acusado falsamente por esa mujer y que vaya a parar a la cárcel, condenado. ¿Cómo puede obrar para bien? ¿Cómo practicar la presencia de Dios cuando está siendo acusado injustamente, cuando está siendo encadenado injustamente?
¿Cómo enfrentamos nosotros los tiempos difíciles? Y hoy vamos a compartir unos principios que son fundamentales si realmente queremos poder salir adelante cuando hay temporadas difíciles en la vida. Primer principio, Génesis 37, 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Me encanta este texto porque Judá, primero intervino el otro hermano, después intervino Judá para que no lo mataran, no lo dejaran en la cisterna y simplemente lo vendieran como esclavo. El Salmo 37 que leímos al principio dice: guarda silencio delante de Dios. Mire que está a su lado y dígale: guarde silencio delante de Dios. Y usted encontrará un hombre que en medio de tanta adversidad nunca levantó su voz delante de Dios. Lo primero, hoy le digo delante del Señor: no demande explicaciones a Dios por lo que está sucediendo. No levante su voz a Dios, no levante su mirada a Dios diciéndole: Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué este matrimonio, Señor? ¿Qué es lo que está pasando con este trabajo que me diste, Señor? ¿Por qué me está pasando esta situación? Usted no encontrará ningún interrogante de José hacia Dios, ni cuestionamiento a Dios, ni cuestionamiento a sus hermanos. Simplemente él aprendió a guardar el corazón. Cuando Job vive la condición lamentable, hubo un día en donde él dice en Job 10:18: ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me había visto. Le está diciendo a Dios: Dios, ¿para qué nací? ¿Por qué en el vientre de mi mamá no me mataste? Y ahí estaba Zofar, uno de los 3 amigos que se le acercó a Job. Y mire lo que le dice Zofar en Job 11:7: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Acá le está diciendo Zofar a Job: no trates de entender a Dios, no demandes explicación de Dios. Y cuando estamos pasando momentos difíciles, nos acostumbramos a ser la generación que necesitamos que nos digan, que necesitamos que alguien diga qué es lo que está pasando. Y parece que nos enfrentáramos a Dios de altura a altura. Ponga en práctica lo que hizo José. Ponga en práctica lo que hizo el salmista. El salmista dice: guarda silencio delante de Dios. ¿Qué dice el salmista? No diga: Dios, ¿qué pasa contigo? No empiece: yo no he hecho nada, los malos son otros. Deje de estar diciéndole: Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Si tú amas a Dios, ¿cuántos dijeron que amaban a Dios? Levanten la mano. ¿Qué dice la palabra? Que a los que aman a Dios, ¿qué? O sea, todas las cosas es tanto lo bueno como lo malo, ¿qué? Le va a ayudar a bien. De una u otra manera obrará para bien. Lo segundo está en Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Lo segundo es, lo compra este oficial de la guardia, este jefe de la guardia, y lo lleva a su casa y comienza a decirle: José, lave el baño. José, vaya al patio. José, saque los residuos de los perros. Y José estaba allí haciendo todas las cosas de la manera correcta. Número 2,
manténgase fiel sirviendo a Dios. Donde quiera que Dios lo coloque. Si Dios lo colocó en una empresa, esté siempre con una sonrisa sirviendo a Dios en esa empresa. En todo lugar donde usted esté, Dios lo coloca. Por lo tanto, aprenda que es Dios el que lo puso allí. Así no tenga sentido la situación, manténgase fiel. Siga orando, siga testificando, manténgase humilde delante de Dios. José no lo alcanzaba a entender, pero él no era un cristiano a medias, no era una persona a medias delante de Dios. Y dése cuenta que siempre mantuvo una buena actitud delante de los oficios que a él le colocaban. Y entonces en esa actitud le decían: José, ¿y qué? Mi amo, vaya y lava las letrinas de los demás miembros de la casa, de los demás servidores. Y José decía: las letrinas, gloria a Dios. Y se iba a lavar las letrinas. Y en ese tiempo no habían baños sofisticados. Entonces usted se imaginará lo que eran las letrinas. ¿Y cómo estaba José? Con la actitud correcta. Tenía siempre la actitud. José no comenzó a poner mala cara. Mire el que está a su lado y dile: mejora tu actitud. Claro, él no se enojaba, pero ¿cómo a mí me colocan a hacer esto? Pero es que no saben quién soy yo. ¿Alguna vez ha visto a alguien que diga así? No sabe quién soy yo. Y una actitud incorrecta siempre trae consecuencias a la vida. Todo lo que estaba sucediendo para José no tenía sentido, pero él tenía la actitud correcta. Y entonces mire lo que hace una actitud correcta. En Génesis 39:2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces él se dio cuenta, barra y barría, alabaré, 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 a los rancheros. Era un José ranchero, feliz. Y entonces le decía: bueno, José, ahora quiero que la ropita, toda la actitud que él tenía era una actitud buena. ¿Qué sucede cuando a usted le llaman la atención? ¿Qué sucede cuando a usted le dicen: no, mira, eso que estás haciendo no vas a seguir haciendo eso? ¿Se le respinga a usted la nariz? ¿Comienza a poner cara de fo? ¿Cómo está su actitud? A José le comienza a ir medianamente bien. Y entonces en la casa de Potifar le coloca todas las cosas para que él sea el que esté mandando. Todo era favorable, pero de pronto, en un momento, la esposa de Potifar llevaba 1 año, 2 años, y de pronto la esposa de Potifar se queda mirando un día a José y se erizó. Y entonces lo mira, dice: ay, yo no me había fijado en él. O sea, ay no, está bonito. Y trata de seducir al muchacho. Y entonces, cuando lo trata de seducir, él dice no. ¿Y sabe qué hace? Duerme conmigo. Y él sale corriendo, pone cara de susto. Mírelo ahí. Después sale huyendo y ella le alcanza a coger el manto. Y después, cuando llega el Potifar, le dice: mi amor, el esclavo, el hebreo, trató de abusar de mí. Y el jefe de la guardia, coge al muchacho y lo mete a la cárcel. Él es íntegro. Él dice: ¿cómo pecaría yo contra Dios y contra mi amo? Y por ser íntegro lo mandan a la cárcel. Pregunto, ¿usted cómo reaccionaría? Está fiel sirviendo a Dios a través de su trabajo, es honrado, no le tocó ni un cabello a esa mujer y lo meten a la cárcel. Le hago la pregunta: ¿eso es justo? Tal vez usted diga no, tal vez usted se hubiera levantado,
Tal vez usted hubiera dicho: yo no vuelvo a la célula, yo no vuelvo a la iglesia, si ese es Dios, yo no quiero nada con Dios. El colmo, manda audios, manda videos, está en Instagram. Tenemos problemas con nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Allí en la cárcel llega José y le ponen a limpiar todo el excremento de los que están en la cárcel. ¿Y sabe qué hace José? Al limpiar popó, y se pone a limpiar, y todo tiene la actitud correcta delante de Dios. Yo quiero preguntarle: ¿cuál es la actitud que usted está desarrollando hoy en día ante los problemas, cuando le está yendo mal, cuando le llaman la atención? Dice en Génesis 39, 21: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. La actitud es determinante delante de Dios. Mi actitud, mire que los tiempos de desierto, dice la palabra, que Dios nos lleva a los desiertos para averiguar qué hay en el corazón. Y esos tiempos es donde sacan la verdad que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que hay en el corazón? El mismo Dios que estuvo con José cuando el papá le dio el iPhone, ¿se acuerda? Que José salió el iPhone. ¿Cuál es el último iPhone que ha salido? ¿El 17? 17 Pro. Y entonces a José el papá le dio el iPhone 17 Pro y a los hermanos el 15. Y lo miraban y decían: ¿por qué él tiene el Pro? Uy, la túnica de colores. Ahí estaba Dios con él. Cuando lo metieron a la cisterna, Dios estaba con él. Usted no encuentra a un José quejándose: espere que salga y van a ver lo que les va a hacer mi papá, ustedes me la van a... No, nunca. El mismo Dios que estaba cuando llegó a la casa de Potifar vendido como esclavo, estaba con él por su actitud. Es el mismo Dios que está ahora en la cárcel con él y le dio misericordia a Dios. A veces decimos: ¿por qué no veo misericordia de Dios? Porque nuestras actitudes huelen a feo. Huela a la persona que está a su lado y pregunte: ¿a qué huele tu actitud? Y dice: los dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Muchas veces es mejor tener gracia de Dios que ser gracioso. Muchas veces es mejor tener gracia de Dios que un talento, que haber estudiado mucho. La gracia de Dios abre puertas. Entonces, número 1, no demande el entender a Dios. Número 2, no deje de permanecer fiel sirviendo a Dios. Aunque usted no lo esté entendiendo, hay un plan de Dios. Todo obra para bien, dice la palabra. Guarde silencio delante de Dios. Allí en la cárcel ya está José a cargo de todo, y un día meten en la cárcel al copero y al panadero del rey. Van allá y tienen, los atiende José al copero y al panadero del rey, y les da de comer y todo eso. Y un día tienen un sueño, y entonces le comentan a José el sueño. El copero tiene un sueño en donde hay 3 racimos de uvas, de ahí sale un vino delicioso en la copa del faraón, y la copa se la lleva el copero y el faraón la toma y dice: uy, esto está delicioso. El panadero tiene un sueño, también tiene 3 bandejas de panes recién hechos, y de pronto aparecen cuervos en la cabeza del panadero comiéndose el pan. Y entonces le dicen a José que qué serán esos sueños, y él les interpreta los sueños. En 3 días, le dice al copero, saldrás de acá libre y volverás a ser restablecido en el servicio al rey, al faraón. Y al panadero, en 3 días saldrás libre, y en esos 3 días morirás, tendrás la soga sobre tu cuello. Y entonces aparece en escena de él un anhelo, y le dice así al copero, Génesis 40, 14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa.
porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Mire, habla al copero y le dice: vas a salir en 3 días, vas a ser restablecido, acuérdate de mí. Cuando estés delante de aquel varón, ayúdame para salir de aquí. Número 1, ¿por qué? Porque fui raptado de mi tierra. Número 2, no he hecho daño. Dese cuenta que él no dijo: porque es que si usted viera, mis hermanos son una cáfila. Esos hermanos míos, ¿para qué enemigos? Y si viera la Potifara como se puso conmigo y los madianitas como me trataron. Nada de eso había en el corazón, de la abundancia del corazón. Número 3, no abra la puerta a la amargura. No se amargue. José estaba hablando al copero que iba a ser liberado de la prisión y le estaba diciendo: intercede ante Faraón. Y le dice: fui vendido como esclavo, estoy en la cárcel, no he hecho nada malo. Pero nunca hubo una declaración de amargura a sus hermanos. Nunca hubo una declaración hacia los madianitas, hacia Potifara, hacia la Potifara. No había queja hacia Dios. No mencionó a los que le habían hecho daño. Y simplemente él deja: Dios tratará con ellos, es problema de ellos, pero mi corazón está correcto delante de Dios, tengo la actitud correcta delante de Dios. Sí, hay personas que nos hieren y usted tiene que aprender a tener el corazón sano diariamente. Y no puede ser como esa persona que se amarga, que busca venganza. Entonces empieza usted a chatear y a decir cosas feas, y empieza por las redes sociales, y si no, comienza a contaminar a otras personas. Las actitudes infantiles traen consecuencias de muerte sobre una vida. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:20. ¿A cuántos les gustan los versículos bonitos? Si le gusta, tómele foto a este versículo. Primera de Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Tómele foto, por favor. Qué versículo tan tremendo. Usted y yo, ok, si somos abofeteados, golpeados por hacer daño, si nos disciplinan, ok. Pero si lo hacen y usted no ha hecho daño y usted se ha portado como una hermosa ovejita, la palabra dice: sopórtelo. ¿Cómo le quedó el ojo? Acá dijeron, alguien dijo por ahí: uy. Este versículo marcó etapas de mi vida. Yo trabajé en una empresa, una multinacional, un laboratorio farmacéutico. Y en una época en donde el jefe, habían 2 distritos de visitadores médicos. En un distrito estaba yo, en el otro distrito otro grupo. Y después de un año me pidió el gerente de este distrito para que trabajara allí, en la visita médica y en lo que hacíamos en la industria. Allá llegué y entonces nos invitó a una reunión especial. Y cuando llegamos a la reunión, estaban departiendo aguardiente. Entonces ponían una cintica con una cacerolita acá. Y entonces, ay, tómese uno. Y yo le dije: no, muchas gracias, así estoy bien. Entonces me vino él y dijo: ¿qué? ¿Va a despreciar el aguardiente, amigo? Entonces le dije: no lo desprecio, pero yo no lo tomo. Yo no tomo, muchas gracias. O toma o se lo unto. Dije: pues úntemelo. Entonces sirvió y me lo tiró. Yo lo miré, le dije: muchas gracias, muchachos, que Dios los bendiga. Me quité eso y me fui. ¿Quién dijo miedo? Le hago la pregunta: ¿estaba haciendo bien o mal? De ahí en adelante el trato fue de madrazo para arriba. El trato era horrible todos los días. Cogía mis informes y cuando presentaba el informe me lo rompía y me decía: vuélvalo a hacer. Y entonces sí, así como usted hizo, así hacía yo. ¿Y sabe qué se fue llenando mi corazón? De amargura. Llegaba a la casa y decía a mi esposa, a Martica: mi amor, ¿sabes qué me hizo Francisco? Me hizo esto y esto y esto. Y Martica dice: uy, no, el colmo. Y entonces llegaba a la oficina y en el carro yo decía: ahora
¿qué va a hacer este tipo? Señor, ¿por qué no fuego del cielo y chicharrón? ¿Cierto? Uno dice, a lo bien. Y llegaba allá y entonces me decía, usted ha manejado Cafán, ¿cierto? Sí. No lo siga manejando, se lo quito. ¿Y por qué? Porque me da la gana, sota. Y la gente me miraba y yo ponía así mi puño y yo decía, acuérdate de él, Señor, acuérdate. ¿Por qué, Señor, no haces algo? Hasta que un día llegué a la casa y ya no aguantaba más. Tenía dos opciones: renuncio y soy un irresponsable que no tengo con qué mantener la casa, o voy delante de Dios. Y fui delante de Dios y le dije, Señor, háblame, ¿cómo vas a juzgar tú a este tipo? Y me dio primera de Pedro 2:20, en donde me decía, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ese día lloré, pero no lloré de alegría, lloré. Yo decía, Señor, pero ¿por qué pusiste eso en la palabra? Y tenía la Biblia de concordancia, entonces eso me manda otro versículo en Tesalonicenses donde habla de que yo debo honrar a los amos, así sean malos, porque eso es bueno delante de Dios. Yo decía, no puede ser. Pero ese día entendí que Dios quería eso. Entonces al día siguiente a la oficina llegué y entonces en el camino, ahora con qué ir a salir, y yo empecé a pensar y yo, no, un momento, no, lo bendigo, Señor, mi corazón bien delante de ti, mi corazón bueno. Y llegué con una sonrisa y cogió mi plan y lo rompió, y repítalo. Y dije, claro, con mucho gusto. Y todos se quedaron mirando y ni el ceño fruncido, ni nada. Sí, lo repetí, y así está bien, ¿le parece bien? Sí, listo, muchas gracias, permiso, vámonos. Y cuando salieron, yo, hágale algo, ráyele el carro, yo le presto la llave. No, muchachos, yo lo bendigo. ¿Pero qué opina usted de eso? Yo no opino nada, yo lo bendigo. No volví a opinar nada de él. Pasaron unos meses y me llamaron de otro laboratorio mucho mejor, con un puesto en donde de allí salté y fue donde llegué a la ciudad de Cali a un puesto ejecutivo de gerente de producto y gerente de línea. Y acá fue donde el Señor nos trajo para primero conocer la tierra. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Amén y amén. Amén. Aprenda eso. Mire, cuidado con la amargura. En medio de eso, ¿sabe que Martica no conocía a Francisco y lo odiaba? ¿Sí? ¿Cuánta gente hemos contaminado nosotros? ¿Cuánta gente llevando? Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Entonces pasamos tiempos difíciles y no somos cuidadosos con lo que hablamos ni con nuestro corazón y permitimos la raíz de amargura. Y esta imagen es tremenda porque una raíz de amargura estanca a la gente. No se dan cuenta que se quedaron allá por un corazón que está contaminado. La raíz de amargura deja a la gente lejos de Dios. Y entonces tengo que verificar cómo reacciono cuando soy acusado, maltratado, herido por hacer lo bueno. José había hecho lo correcto y no había nada de amargura en su vida. Y dice en Génesis 39:2, el Señor estaba con José, hizo que fuera un hombre muy exitoso. José vivió en la casa de su amo egipcio, quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. Ahora, piense en ese versículo. ¿Por qué razón el Señor estaba con José? Específicamente con él, que estaba pasando todas las situaciones difíciles. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Por la actitud que tenía. Su actitud determina el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios.
Y a veces no nos damos cuenta de eso. La actitud que tenía era una actitud agradable a Dios. Estaba sufriendo, sí. Muchas veces le harían repetir el trabajo, sí. Con frases que nunca hubiera usted escuchado, sí. Pero él aprendió a agradar a Dios y no a tener un corazón contaminado. Número 4, Génesis 40, 21 dice: e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Llegó el momento, sale el copero, el panadero, al panadero lo ahorcan, al copero lo restablecen y no se acordó de José. ¿Se acuerda lo que le había dicho José? ¿O usted tampoco se acordó? ¿Qué le había dicho José? Acuérdate de mí cuando estés delante de ese varón. El hombre se olvidó. Y uno dice, es que Dios se olvidó también. No es así. Escuche, no desprecie la espera. Los tiempos de espera son buenos delante de Dios cuando uno coloca el corazón. Cuando usted le dicen en una empresa, mire, ¿sabe qué? Ya no sigue acá. No se desespere, no empiece, claro, los mejores años los entregué acá, ¿de qué le sirve a uno trabajar? No vuelvo. No, dígale gracias Dios porque vas a tener un mejor empleo. Me sacas de acá, Señor, hice algo malo, muéstramelo, Señor, pero que su corazón esté bien. Y habrán tiempos de espera, y en esos tiempos difíciles, cuando no pasa nada, no desprecie la espera delante de Dios, porque Dios le librará en su tiempo. Claro, le ha dicho al copero, cuando vayas, acuérdate de mí. Se olvidó, sigue en prisión. Y un día el faraón tiene un sueño espantoso. Tiene un sueño donde aparecen 7 vacas gordas, lindas, y después aparecen 7 vacas flacas que se comen las vacas gordas. Y tiene otro sueño en donde aparecen 7 espigas grandes, lindas, hermosas, llenas de grano, y aparecen 7 espigas flacuchentas, todas quemadas, vueltas nada, y las quemadas se comen las espigas buenas. Y entonces Faraón llama a sus magos, a los astrólogos, que soñé esto, ustedes qué dicen, y ninguno se acuerda, pero ahí está el copero. Y el copero dice, ¡ay! Y se acuerda en ese momento de José. Génesis 41, 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, el de Faraón, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Dios trajo a memoria lo que había sucedido y era el momento clave. Y dice en el versículo 12, que estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Escúcheme, en la línea del tiempo de Dios, Dios tiene el control de todo. Usted está aquí en la línea del tiempo y no está viendo un año más, 5 años más. Y si usted sigue con un corazón amargado, si usted sigue quejándose, iracundo, rebelde, el tiempo de Dios no lo va a disfrutar. Pero si usted aprende a agachar la cabeza delante de Dios, aprende a ser manso y humilde, aprende de quebrantamientos delante de Dios, entonces la línea del tiempo de Dios se estira. Y la línea del tiempo de Dios es donde comienza a mostrarle que esta promesa se cumplió y esta promesa se cumplió. Dios tiene el control de todas las cosas. Llegó el momento de estar delante de Faraón.
Y dice Génesis 41, 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. El joven que había sido vendido a sus 17 años estaba allí, año tras año, vendido a los 17 años de la cisterna a los madianitas. Como un esclavo llega a Egipto, lo venden, está en la casa de Faraón sirviendo, haciendo las peores labores. Trata de ser seducido, no se deja, va a la cárcel y está sirviendo en la cárcel. Año tras año su corazón intacto, porque había aprendido a agradar a Dios. Puede que no entienda, no estaba entendiendo lo que estaba pasando, pero su corazón estaba bien delante de Dios. Tal vez hoy no entienda lo que está sucediendo. Mire, no se precipite, no se impaciente, no se desespere. Empezamos con el Salmo 37 que dice en el versículo 5: pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. ¿De qué se encargará el Señor? Pero cuando yo quiero hacer mi camino, cuando soy un respondón, cuando soy una persona iracunda, cuando soy una persona atravesada, cuando digo es que de mí nadie habla mal, es que de mí nadie se burla, es que soy el palito de la ñ, entonces vienen las consecuencias terribles. Es cierto, hace unos años una persona me decía: pastor, es que a mí me va a corregir. Me decía una mujer: es que a mí me corrigen y me da rabia. Me digo: y cuando usted me corrigió me da rabia. Y yo dije: es un espíritu rebelde. Sí, ¿qué? Esta semana tomé un Didi. Y en el día entonces la persona comenzó a hablarme. Me dijo: es que lo que me sucedió en el conjunto es el colmo. Y yo decía: bueno, Señor, ¿esto lo pusiste tú o qué? ¿O qué pasa? ¿Y quieres saber? Le dije: sí, cuénteme. Sí. Era largo el camino, entonces. Y entonces el administrador le hice un reclamo y me empujó y yo me le tiré encima y el hombre me dio mi muenda. Y ya le puse la fiscalía. Y le dije: pero su corazón no está bien. Y yo lo sé, me decía. Yo: sí, pero tienes que buscar. Es que a mí cuando me llevan la contraria me enojo mucho. Yo: no, tranquilo. Y yo imaginaba en el momento que me cobrara, ¿no? Lo que me dijera yo le pagaba. Está que se separa de la esposa. Un hombre que dice: yo tengo TDAH y soy muy inteligente. Me decía: usted no me pregunta, pero programo las plataformas. Yo para la programación soy brillante. Ya no puedo. Es que no puedo. Cada rato estoy pensando en eso. Yo decía: Dios mío, ¿cómo hay gente que tiene unos talentos de Dios y por no estar preparado para enfrentar dificultades están dañando su hogar, están dañando su vida, están dañando sus hijos? 2 hijos tiene. Acá me está diciendo: pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Eso lo hizo con José. Y dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Entonces nos andamos comparando: y este hizo esto, y es que tienen que escuchar mi versión, y es que yo voy a la fiscalía, y es que yo voy a hacer. Y uno dice: Dios mío, ¿cuál es su cristianismo? ¿Dónde está Jesús en sus vidas? Un carácter irascible, carácter como de un niño chiquito. No han madurado en su vida cristiana. La madurez implica que el carácter de Cristo es puesto en mi vida. El Espíritu Santo obra en mí. Y ahí está diciendo: guarden silencio, no se alteren por la gente. Desecha la ira y el enojo. Mire el que está a su lado de arriba a abajo. Dígale: pregúntele: ¿te está hablando algo el Señor?
Desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. ¿Qué hace cuando se altera? Un día todos los malvados serán destruidos, pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra. Mire, cada vez más la Biblia nos dice: tranquilo, espere, confíe, calle boca. Un pastor que estaba en una situación difícil dijo: sé que Dios me puso aquí, solo me pregunto si Él se acuerda en dónde es que estoy. Dios sabe dónde estás tú hoy. Dios sabe la situación que estás viviendo. Dios conoce lo que está sucediendo en casa. Hasta tus cabellos están contados. Y el Dios que estuvo con José cuando era joven es el Dios que estuvo con José en la casa de Potifar. Es el Dios que estuvo con él en la cárcel. Es el Dios que lo sacó y lo colocó delante de Faraón. Dios está allí. Pero cuando tú empiezas a hablar y gesticular y volteas la cara y es que me da una rabia, Dios dice: te dejo, haz lo que quieras. Y es cuando dañamos los planes de Dios, cuando la línea del tiempo de Dios se corta y entonces actuamos como no deberíamos actuar. Tal vez tú me preguntes: ¿cómo debo actuar? Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllese delante de la mano de Dios. En el tiempo propicio la levantará. No se desespere. No trate de apresurar a Dios. Mire, Dios no tiene afán. Si hay una cualidad de Dios, ¿sabe cuál es? Paciencia. ¿Cuál tiene Dios? Entonces, en esos tiempos difíciles, no demande una explicación. No deje de ser fiel en el servicio a Dios. No abra la puerta a la amargura. No desprecie el tiempo de espera. Allí está José. Y entonces Faraón le habla del sueño y él le dice: vienen 7 años de abundancia, son las vacas gordas, las espigas cargadas. Y vienen 7 años de escasez, son las vacas flacas, las espigas marchitas. Faraón, debes colocar gente para que en esos 7 años de abundancia tengan tanto producto que cuando llegue la escasez no falte absolutamente nada en la tierra. Y entonces dice Génesis 41:38: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. José, cuando lo metieron a la cisterna, estaba viendo esto. No estaba viendo esto, el proyecto de Dios de que esa palabra que le dio se iba a cumplir, de la que la promesa se iba a cumplir. Y tenía que pasar por un proceso en su vida y lo pasó. Pero en el plan de Dios eso ya estaba hecho. Y se cumplió el proyecto de Dios en un hombre que nunca se amargó, que no fue violento, que no fue respondón, que no fue altivo, que no fue orgulloso, que aprendió a estar delante del Señor. El sueño que tuvo José años atrás, dado por Dios, José no lo olvidó y Dios tampoco lo olvidó y Dios lo cumplió. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tal vez usted está en esta etapa con promesas, tiene en este tiempo cantidad de dificultad y está diciendo: Dios, ¿dónde estás?
Y tú no estás viendo el plazo de Dios, en la línea del tiempo de Dios que dice, es que es aquí donde se va a cumplir. En 5 años, en 7 años, en 3 años. Y estás hoy desesperado, malhumorado, violento, agresivo. Yo no quiero escuela de líderes. A mí que no me digan nada con un corazón que está dañando a otros, a sí mismo y a otros. Y Dios tiene un plan perfecto. Déjeme decirle, fiel es el que prometió. Dios no le fallará. No le falló a José y no te va a fallar en el nombre de Cristo Jesús. Ahora José tenía vestido real, anillo de Faraón en el dedo. Me encanta eso. Hay una imagen que me lo muestra. Ahí con el anillo de Faraón. Ahora gobernaba en toda la tierra de Egipto. Ahora él era el que mandaba. Qué tremendo que es Dios. Ahora empezaba la sequía y él estaba preparando para que eso no afectara a la gente. Era el gobernador, gran economía, todo maravilloso. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba el jefe de la guardia de Egipto? ¿Se acuerda o no se acuerda? Que tenía una esposa toda loca. Esa sí se acuerda, ¿no? Potifar. Ahora, ¿sabe quién estaba montando en el segundo carro? Ya no era Potifar. En el segundo carro de Faraón estaba montando José. Todos doblaban rodilla cuando él llegaba y él no dejó de ser fiel. Y entonces el viejo Potifar va a la casa y llama a la esposa y le dice, amada, y dice, sí, papi. Amada, ¿te acuerdas de ese hebreo que estuvo sirviendo acá de esclavo en la casa? Ay, sí, uy, ese es un vampiro. ¿Te acuerdas que tú lo acusaste de que él trató de abusar y que él dijo que no? Uy, sí, ¿ya lo mataron? Dijo, no, ahora él es el jefe de Egipto, manda sobre todo. Asegúrate de que lo que tú dijiste era verdad, porque si no, el juicio de Dios va a caer sobre ti. Qué tremendo que es Dios. Dígale que está a su lado, Dios no guarda nada. El hambre llega a los hebreos, llega a donde están los hermanos, el papá de José. Ellos estaban en Hebrón y en Berseba. Y entonces Jacob manda a sus hijos hasta Gosén, hasta la tierra de Egipto, para que vayan y pidan alimento, compren alimento. Cuando ellos llegan a Egipto, los hacen doblar rodilla delante de ¿quién? De José. ¿Se acuerda lo que había soñado José? ¿Se acuerda de las espigas arrodilladas? ¿Se acuerda sol, luna y estrellas? Las promesas de Dios son para que usted las disfrute, pero con el corazón correcto las puede disfrutar. Ahí era entonces realmente el cumplimiento de una promesa de Dios. No lo reconocen, simplemente ven a un hombre de Egipto que es el gobernador de Egipto. Y en ese momento viene algo al corazón de ellos. Génesis 42, 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, y por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Sabe qué viene? Vino un arrepentimiento en sus hermanos. Él los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Les da alimento y con astucia hace que traigan a su papá Israel. Y entonces llega el papá, Jacob viene, Israel viene delante de él. Y me encanta porque el trasfondo de esto es la restauración que hubo en una familia. Él se da a conocer a los hermanos y los perdona. Y hay paz en los corazones. Después llega su papá y se abraza, y el viejo había perdido la ilusión. Dice que los ojos se le habían opacado cuando supo que habían matado a José. Y cuando lo ve, volvió a la vida y vino la restauración total a la casa. Si está pasando tiempos difíciles, déjeme decirle que hay un día establecido por Dios para aquellos que tienen la actitud correcta, en que todo se pondrá en orden en el nombre de Jesús. El hijo pródigo vuelve a casa en el nombre de Jesús. El hogar es restaurado, el matrimonio es restaurado en el nombre de Jesús.
No pierda la fe. Solo porque usted ahorita no está viendo, no le encuentra sentido, no significa que Dios no está obrando. En Génesis 45:3, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Mire lo que dice él: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Este hombre entendió la línea de tiempo de Dios. Tú no la estás viendo, estás pasando por acá y estás diciendo: no, yo con ese pelado me voy a parchar. No lo haga. No haga locuras, por favor. Siga la línea de Dios, siga la integridad, la fidelidad, siga siendo una persona honesta. Deje de estar diciendo: es que no vale la pena, es que se aprovechan de mí, es que me da mucha rabia. Pues saque la rabia, que no sea como esa pelada que me decía: uy, es que soy tan rebelde. ¿Y qué? ¿Quién pierde? ¿Dios? No, pierde usted. Entonces vaya delante de Dios. Dígale: Señor, que mi corazón sea correcto en medio de la dificultad. Usted no necesita entendimiento, necesita a Dios, necesita rendirse delante de Dios. Jesús se entregó totalmente por nosotros en la cruz. Y la gente no entendía el plan, no entendía que Él se dio totalmente. ¿Para qué? Para restaurarnos. La restauración está disponible para todos. Vengan a mí los que están cargados, trabajados, amargados. Yo los haré descansar, dice la palabra. Y si está pasando esos tiempos difíciles, qué bueno que usted se meta en la línea del tiempo de Dios y sea como José, que en todo lugar haga lo mejor, que en todo lugar tenga una sonrisa, que en todo lugar usted esté bendiciendo. Entonces se acerca el día en que el cumplimiento de la promesa de Dios se dará en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quiere disfrutar de eso? Entonces colóquese en pie y dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque tu palabra nos confronta, Señor. Tu palabra es como una espada de 2 filos que penetra el alma, el espíritu, lo separa, donde confronta pensamientos, donde confronta lo que hay en nuestros corazones. Hoy colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor, con esta palabra. Tú dices en tu palabra, Señor, que debemos evaluar nuestro corazón. Y vas a colocar un momento tu mano en el corazón. Le vas a decir conmigo: Señor, yo coloco mi corazón delante de ti. Hay tantas cosas que he permitido, que he guardado. Rencor hacia determinadas personas, rabia, violencia. Muchas veces mis pensamientos son como eso que dijo el pastor: que caiga un rayo y lo parta, lo consuma. Me volví una persona iracunda, Señor. Hoy entiendo por qué las promesas no se han cumplido, porque los sueños de Dios están ausentes, lejos. Todo está aquí en mi corazón, Señor. Quiero pedirte perdón por las veces que hablé mal de ti, por las veces que te hice reclamo, Señor. Tu palabra dice: guarda silencio delante del Señor.
Yo no lo hice, Señor. Te eché la culpa. Muchas veces te dije, ¿dónde estás? ¿Cuál Dios? Perdona mi irreverencia, Señor. Perdona cuando quise contender contigo, cuando quise igualarme a ti. Perdona las veces, Señor, que busqué venganza de las personas. Escribí con rabia, mandé WhatsApps, mandé mensajes. Le hablé mal a otras personas. Contaminé gente, aún la gente de mi propia casa. Perdóname, Señor, por haber contaminado mi vida, por haber permitido que el enemigo pedaleara. Hoy entiendo que lo que él quería era truncar los planes de Dios. Perdóname por mi altivez, por mi orgullo, por colocar el yo por encima de todo, Señor. Hoy yo pido, Señor, que limpies mi corazón. Hay muchas semillas de amargura. Yo reconozco hoy esas semillas, Señor. Límpiame, Señor. Limpia las palabras que llegaron, las actitudes. Limpia, Señor, los momentos en el trabajo cuando tuve un jefe irresponsable, cuando era un jefe que gritaba, que vociferaba, que maldecía. Límpiame de las humillaciones, Señor. Bueno me es haber sido quebrantado, dice tu palabra. Muchas veces necesitamos, Señor, de la humillación, de pasar desierto, porque muestra el orgullo, la altivez, la prepotencia. Perdóname, Señor. Yo llevo mi vida a ese lugar de cruz. Hoy vas a colocar tu corazón allí en la cruz del Calvario. Los momentos, las palabras, los pensamientos, aquellas cosas que has vivido cuando los tiempos difíciles llegaron y no respondiste correctamente. Colócalo allí. Le vas a decir, Señor, y yo desato el perdón sobre las personas que me hicieron daño, sobre personas que estuvieron en mi caminar y que para mí no eran correctas. O yo las suelto, Señor. Hablé mal de ellos. Hice también cosas incorrectas. Yo perdono a esas personas así como tú me perdonas. Y la sangre de Jesús la aplico sobre mi corazón, absorbiendo esas raíces, esas semillas, rompiendo esas raíces, arrancándolas de mi corazón, trayendo un corazón que sea manso y humilde, un corazón que aprende a callar delante de ti, un corazón que deja la mala cara, que deja de pensar lo que me hicieron, lo que esto, y está pensando, tal vez esa persona está en problemas, esa persona necesita a Dios. Yo la bendigo, yo lo bendigo. Un corazón que cambia, Señor, de actitud en el nombre de Cristo Jesús. Señor, hoy mi camino lo pongo en tus manos. Confío en ti, yo sé que tú te encargarás de todo. Tú harás brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Señor, guardo silencio ante ti y espero en ti. No me voy a alterar por aquellos que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Yo renuncio a la ira, al enojo, los desecho de mi vida. Desecho el andar alterado, eso empeora las cosas. Tú sabrás lo que haces, Señor, con los malvados. Los dejo por tu cuenta. Pero en mi caso, Señor, yo voy a heredar tu promesa. Yo voy a heredar lo que tú me prometiste en el nombre
de Cristo Jesús. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Cumple su promesa. Le damos la bienvenida a la Misión Carismática Internacional de Cali. Bueno, tremenda la palabra de hoy porque nos habla acerca de un hombre llamado José. Le pasaron muchas situaciones en la vida. Tenía un sueño de parte de Dios y pudo haberse frustrado, pudo haberse quejado, pudo haber sido un hombre violento, pudo haber ido en el camino de los vicios, de la droga, del alcohol, pudo ser un sicario, pudo haber hecho muchas cosas de acuerdo a lo que la gente le hizo. Pero él decidió guardar su corazón en Dios y servirle a Dios, siempre tener una actitud delante de Dios, de estar en su presencia, de no guardar rencor. Y eso permitió que ese sueño que Dios había puesto en su corazón se cumpliera. Pasó un proceso de maduración, todos debemos pasar el proceso de maduración entre ese sueño, esa palabra, esa promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa de Dios. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que no podemos permitir que nuestro corazón se dañe. No permita la amargura ni el resentimiento. ¿Cómo hago para que eso suceda? Simplemente quien domine el corazón. ¿Cómo así? Si el yo gobierna el corazón, los resultados no son buenos. Si el enemigo gobierna el corazón, tampoco son buenos. Pero si Dios gobierna el corazón, ese va a ser un corazón que va a poder salir adelante, que va a poder ser bendición para otras personas, como lo fue José, que va a poder ocupar el puesto alto, como lo hizo José. Así que le quiero invitar a que eso esté en su vida. ¿Cómo hago para que Dios gobierne mi corazón? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por el Hijo. Cuando Jesús viene a una vida, viene para gobernar esa vida, para ser Señor de esa vida. Y es donde comienzan los cambios internos, y entonces lo que hay dentro del corazón que no es correcto, Él comienza a sacarlo. Nos damos cuenta de la ira, nos damos cuenta de la venganza, nos damos cuenta de la pereza, de tantas cosas que están arraigadas en nuestro corazón, y eso comienza a ser entregado a Cristo, y entonces Cristo comienza realmente a vivir en mi vida. El Espíritu Santo comienza a colocar un fruto en mi vida de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio y fe. Contra tales cosas no hay ley. Pero todo comienza con Cristo en el corazón. Hoy quiero invitarle para que haga una oración aceptando a Jesús en su corazón. Esa oración va a permitir que comience un nuevo caminar en su vida, un caminar en donde, a pesar de que haya problemas o dificultades, usted va a seguir adelante tomado de la mano de Dios y va a ver buenos resultados en su vida en el nombre de Jesús. Le invito a que coloque su manito en el corazón. Esta oración hágala con sus labios, no la haga mentalmente. Cierre sus ojitos, dígale conmigo: Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Por favor, Señor, restáurame. Señor, quiero entregarte esas heridas de mi corazón. Quiero entregarte, Señor, frustración, rabia. Quiero entregarte toda contienda. Te quiero entregar esas áreas internas, Señor, de rebeldía, esas áreas internas en que me gustaría, Señor, golpear, maltratar. Yo quiero entregártelas, toda sed de venganza te la quiero entregar. Quiero pedirte que limpies, por favor, mi corazón. Perdóname, porque he querido herir, porque he querido hacer daño, porque he querido la venganza. Perdóname, Señor, y limpia mi corazón. Tu palabra dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por favor, límpiame, Señor. Y te pido, Señor, que hagas acá un nuevo corazón, que el Espíritu de Dios venga y en mi corazón coloque el amor de Dios, coloque paz.
Que el Espíritu de Dios venga y en mi corazón coloque paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, fe. Yo te pido que de ahora en adelante, Señor, guíes mi caminar. Así como lo hiciste con José y la mano del Señor estaba con José. Que tu mano esté sobre mí, Señor, en todos los caminos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén y amén. ¿Dónde está Jesús en este momento? Está en su corazón. Y si Él está en su corazón, Él gobierna su corazón. Ahora, tiene que comenzar ese caminar con Él. Le voy a proponer el 5-5-5. 5 minutos de oración, 5 minutos de lectura bíblica. Comience por los evangelios. Ellos muestran quién es Jesús. Y 5 minutos de meditar en la palabra, de que sus pensamientos sean renovados. Y va a encontrar cómo la basura sigue saliendo, cómo cosas que antes pensaba de violencia, de rabia, de rebeldía, ya no las va a pensar. Y va a pensar como Dios piensa, va a actuar de la manera de Dios y va a tener los excelentes resultados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirle un favor. Dele allí en la parte de abajo suscribir. Cada vez que tengamos una enseñanza y esté saliendo por este medio, usted va a recibir la información de tal manera que pueda seguirnos y podamos continuar en este proceso de bendición. Ha terminado el programa el día de hoy. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.